Buenos días a todos nuevamente. Muchísimas gracias por estar otro día con nosotros en nuestras nuevas capacitaciones virtuales. Espero que todos hayan tenido una mañana excelente. Vamos a dar inicio con la capacitación del día de hoy de base de datos, que siempre es muy importante. Nuevamente, muchísimas gracias a Lorena y a RCA Asociados, que son uno de nuestros proveedores aliados. Muchísimas gracias por siempre estar con nosotros y acompañándonos. Les pido nuevamente a todos que por favor estén pendientes de sus micrófonos y sus cámaras para que por favor no se vayan a activar y podamos darle a capacitación sin ningún inconveniente. Lorena, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y somos todos tuyos, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y muy buenos días para todos. Como ya les comentó Viviana, mi nombre es Lorena Cepeda. Yo soy la representante legal y gerente comercial de la empresa RCA Asociados Jurídicas SAS. Nosotros somos una firma de asesoría jurídica integral preventiva y de recuperación de cartera a nivel nacional. En primera instancia, quiero darles un saludo muy especial. Espero que todos se encuentren muy bien, al igual que sus familias. Deseo con todas las fuerzas de mi corazón que este año para ustedes sea un año donde se puedan poco a poco restablecer y reivindicar de la situación tan compleja que pasamos el año pasado. Y desde RCE, en lo que ustedes crean, les podamos colaborar con el mayor gusto. Cuenten con nuestro servicio, con nuestra asesoría desde lo laboral, comercial, en los temas que necesiten. Como ya les comentó Viviana, nosotros somos proveedor aliado, tenemos ese gusto de pertenecer a Cotelvalle para ser proveedor aliado con todas las empresas y hoteles vinculados a Cotelvalle. El día de hoy vamos a abordar un tema que, si bien es cierto, viene siendo un tema de actualidad desde el año 2012, con este tema del COVID, digamos, nos trajo unas cosas nuevas, pero adicionalmente es una ley que cada año nos implica unas actualizaciones. Entonces, el día de hoy vamos a abordar los aspectos generales de la implementación de la Ley de Protección de Datos, pero también vamos a abordar unos temas muy particulares y muy específicos sobre, digamos, las puntualidades que necesitamos conocer de lo que nos está diciendo la ley que debemos hacer. Cualquier inquietud que tengan, por favor, la pueden escribir al chat. Cualquier duda la pueden ir escribiendo por el chat y vamos validando las inquietudes que se les vayan presentando. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hablar de la Ley Estatutaria 1581 del año 2012 de protección de datos personales. Cuando hablamos de una ley estatutaria en cualquier campo, debemos tener presentes que las leyes estatutarias significan que son de obligatorio cumplimiento para todas las empresas. ¿Listo? Entonces, por ello nos indica que es una ley estatutaria, es la ley estatutaria del año 2012, habeas data, que esta ley pues habla sobre lo que es el derecho al que tenemos todas las personas naturales, de que nuestro nombre, de que nuestra información y que todo lo que compete a nuestro ser personal sea resguardado bajo esta ley, amparado bajo esta ley, y lo que obliga en este caso a los hoteles, digámoslo así, es que para efectos de poder utilizar la información de las personas naturales, obviamente requerimos contar con este protocolo de implementación para poder hacer uso de esta información. Vamos a hablar sobre los aspectos importantes al momento de recoger información sensible y sobre lo relacionado con el protocolo de bioseguridad, y también vamos a hablar sobre las actualizaciones que nos competen para este año, que digamos es una parte importante que yo quería también que abordáramos. Vamos a hablar un poco sobre el marco constitucional de esta ley. Dice, la ley 1581 de protección de datos personales. Esta ley fue creada por el Congreso de la República. Su marco constitucional en el artículo 15 nos dice que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal, familiar y a su buen nombre. Y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Nosotros, hablemos ya puntualmente en el caso de los hoteles, nosotros los hoteles recogemos información sobre las personas naturales, ¿cierto? Cuando ellos llegan y se registran, recogemos su nombre,
teléfono, dirección, correo electrónico y demás. Yo quiero que tengan aquí algo claro, muy importante. Existen dos clases de datos, un dato público y un dato privado. El dato público, por favor, tengan esto presente, es mi nombre, mi cédula y mi profesión. Esos tres datos iniciales que les acabo de mencionar no requieren del protocolo de esta implementación de la Ley de Protección de Datos. Son datos públicos, los puede tener y utilizar cualquier persona. Luego viene un dato privado y dentro del dato privado viene un dato sensible. Entonces ya hablamos del dato privado cuando hablamos de nuestro número celular, de nuestro correo electrónico, dirección de nuestra casa. Ya vienen otros datos como son los datos de salud, composición familiar, género, políticos, religiosos. Todos esos datos a los que nosotros accedemos, llámese por hojas de vida, por información de clientes, por información del RUT, son datos que requieren del protocolo de la implementación de la Ley de Protección de Datos para poderlos utilizar. ¿Listo? Y cuando hablamos de poderlos utilizar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que nosotros esta información la recogemos para utilizarla, para transferirla a nuestro contador, a nuestro revisor fiscal, para promover nuestros servicios, para divulgar información sobre nuestros servicios. Pero si yo tengo el dato de Lorena Cepeda, tengo su correo, tengo su número telefónico, ¿yo será que simplemente lo puedo utilizar? No lo puedo utilizar si previamente no he hecho la implementación de la Ley de Protección de Datos y si no cuento con la autorización de Lorena para poderlo hacer. Eso es muy importante. Entonces, volviendo al marco constitucional, dice que todas las empresas tienen derecho, que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. Y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar, rectificar la información que hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas, en este caso se refiere a las empresas, y en la recolección de tratamiento y circulación de datos se respetará la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. En nuestra Constitución política desde el año 91 está consagrado el derecho que tenemos las personas naturales al uso de nuestro nombre y a la utilización de nuestros datos. Pero si es algo que está consagrado en la Constitución política, ¿por qué en el año 2012 nace una ley, que es la Ley Estatutaria 1581, con un tema tan complejo sobre el tema, digamos, de restricciones de uso, con un tema sancionatorio tan delicado para las empresas que hagan uso de la información sin haber contado con esta implementación? Eso obedeció básicamente porque cuando Estados Unidos ingresó a Colombia con el tema del TLC, le pidió que las bases de datos de estas empresas y personas que llegaban fuesen respetadas y fuesen utilizadas en debida forma. Nosotros sabemos que en otros países esta ley funciona de manera muy expedita, se hace regir la ley, por así decirlo. En nuestro país el tema era muy folclórico. Entonces es cuando nace esta ley 1581 del año 2012 con un tema de sanciones tan complejo. A la fecha, la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad que controla, regula y sanciona, ha sancionado un promedio de unas 900 empresas a nivel país, sanciones que ascienden más o menos a los 35.000 millones de pesos. Si ustedes ingresan a la plataforma RNDB, al Registro Nacional de Base de Datos, allí van a encontrar la escala de sanciones de empresas. Entonces, digamos que son temas a los que no vale la pena vernos expuestos y vamos a hablar un poco más adelante qué obligación, a quiénes nos toca, qué nos toca y qué es lo que debemos hacer. Bueno, dice, ¿qué entidad del Estado es la responsable de esta ley? Como ya les indiqué, es la Superintendencia de Industria y Comercio, cuya sigla es la SIC. La superintendencia tiene su sede principal en la ciudad de Bogotá y oficinas en las principales ciudades del país. A su vez, esta entidad, la Superintendencia de Industria y Comercio, creó una plataforma digital para el registro de las bases de datos denominada Registro Nacional de Base de Datos, cuya sigla es el RNDB. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar un poco y vamos a entrar en materia sobre lo que nos dice la ley. La ley indica que todas las entidades públicas y empresas privadas de naturaleza jurídica o natural,
bien sea una empresa privada, ya sea en cabeza de persona jurídica o natural, entidades con o sin ánimo de lucro que manejen bases de datos de persona natural. Estas entidades se encuentran obligadas a realizar la implementación de la Ley 1581 del año 2012, la cual entró a regir a partir del 19 de abril del 2013, fecha en que terminó su periodo de transición de 6 meses, que estableció la Ley Habeas Data y el decreto reglamentario 1377 de junio del año 2013. Aquí quiero hacer un paréntesis importante. Todas las empresas tenemos unas obligaciones que cumplir. Entonces, la implementación de la Ley de Protección de Datos es una de ellas. Entonces, se nos vino también la obligación de crear el sistema de seguridad y salud en el trabajo, la ley de piscinas, la implementación de PEGIRS, entre otras de las tantas cosas que como entidades que somos, que manejamos personal, que tenemos una dinámica comercial hacia afuera, debemos cumplir. En relación a la ley 1581, les quiero comentar algo que bien vale la pena y que de alguna manera es un oxígeno, por cuanto la ley nació en el año 2012, en junio del año 2013 salió el decreto 1377, que fue el que reglamentó, estructuró y nos dijo lo que debíamos hacer y cómo lo debíamos hacer. La ley nació en el año 2012. Y en junio del año 2013 salió el decreto 1377, que fue el que nos dijo qué teníamos que hacer. A diferencia de PEGIRS y seguridad y salud en el trabajo, que son actividades que que periódicamente requieren de una actualización por entes de control, por entes autorizados, esta ley que nació en el año 2012, del 2012 a la fecha no ha tenido ninguna modificación, excepto una que ya les voy a mencionar y que esa fue a nuestro favor. ¿Qué quiero decir? Que cuando nosotros hacemos esta implementación no tenemos que estar cada año modificando, cambiando, tenemos que estar haciendo inclusiones nuevas, no, porque la ley desde que nació hasta la fecha sigue exactamente igual. Y el único cambio es del que vamos a hablar ahora. Entonces, esa es una gran ventaja. Obvio que la implementación sí tiene unas tareas y es, por ejemplo, y eso ya lo vamos a ver más adelante, hacer firmar la autorización de tratamiento de cada titular cuando recogemos su información o hacer firmar la cláusula de confidencialidad cada que ingresa un empleado nuevo, que es parte de la información documental que ya la vamos a ver. Digamos que esa sí la tenemos que estar alimentando. Pero a diferencia, como les decía inicialmente, de PEGIRS o seguridad y salud en el trabajo, que sí requieren actualizaciones permanentes, esta ley no. La ley nació en el año 2012 y la única modificación que tenemos a la fecha es el decreto 090, que ya vamos a hablar brevemente de en qué consiste ese decreto y que, como les digo, lo que nos aportó fue un oxígeno. Bueno, ¿de qué etapas se compone esta ley? Entonces, aquí vamos a hablar de la única diferencia que ha tenido la ley desde que nació hasta la fecha. Hasta diciembre del año 2017, esta ley comprendía 2 etapas. Una fase documental, que es la esencia de la ley y que es de obligatorio cumplimiento para todas las empresas, y el registro de las bases de datos ante la plataforma digital creada por la Superintendencia de Industria y Comercio, el Registro Nacional de Base de Datos. Hasta el 2017, si ustedes lo tienen presente, cuando hicieron este ejercicio, hicieron la fase documental y a su vez debían ingresar a la plataforma que creó la Superintendencia, el Registro Nacional de Base de Datos, y registrar sus bases de datos. O sea, hasta el 2017 la ley comprendía estas 2 fases. Era lo que nos correspondía. En enero del año 2018 sale el decreto 090. ¿Qué dijo este decreto? En su literal A, que sociedades y entidades que tengan activos totales o superiores a 100.000 VTs. Ustedes bien saben que la VT es una medida de valor tributario que cambia cada año, que su corte siempre es diciembre 31 del año inmediatamente anterior, y que creo que en este año la VT, si mal no estoy, está en 35.000 pesos. Entonces, la ley, el decreto 090 nos dijo que todas las sociedades y entidades que tengan activos totales o superiores a 100.000 VTs
con corte a diciembre 31, en este caso del año inmediatamente anterior, o sea, del año 2020, deberían realizar la debida inscripción de sus bases de datos a más tardar en septiembre 30 del 2018. ¿Qué pasa? Cuando sale este decreto nos pone un condicionante, número 1, en activos y número 2, en el plazo máximo que debíamos tener para registrar esas bases de datos, porque el decreto es del 090. Entonces, básicamente, que las sociedades que tengan activos totales o superiores a 100.000 VTs deberán hacer el registro de sus bases de datos. Pero a su vez nos dejó con una tarea, y es la siguiente. Anualmente, entre el 2 de enero y 31 de marzo, deberán hacer la actualización de las bases de datos ya creadas e incluir las nuevas bases de datos que se hubieran creado con corte al año inmediatamente anterior. Entonces, ¿qué pasa? Hasta el año 2017 teníamos que hacer la fase documental y registrar las bases de datos en el Registro Nacional de Base de Datos. En enero del año 2018 sale el decreto 090 y el decreto 090 nos dice que solamente registran bases de datos quienes tengan activos totales o superiores a 100.000 VTs. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si yo este año no tengo activos superiores a 100.000 VTs, ¿sí? Tengo activos inferiores, simplemente quedo exonerado de esa fase, quedo exonerado de la fase de registro. Este decreto lo que permitió fue darle un oxígeno a aquellas empresas que no cumplan con estos activos, pero a su vez nos dejó con una tarea. Cada año, entre el 2 de enero y 31 de marzo, si yo tengo esos activos, un ejemplo, el año pasado, en el 2020, adquirí 2 edificios que aumentaron mis activos y mis activos subieron a 4.000 millones de pesos. Si mis activos subieron a 4.000 millones y anteriormente no era sujeto de registro de base de datos, pero dado que adquirí 2 bienes, 2 inmuebles que aumentaron mis activos, ya este año soy sujeto de registro de base de datos. Y debo, si no lo he hecho nunca porque no me correspondía, este año ya debo hacer entre el 2 de enero y 31 de marzo, debo registrarme ante el Registro Nacional de Base de Datos e incluir las bases de datos que maneje. Normalmente, ¿qué bases de datos tenemos? Clientes, proveedores, empleados. Hay otra base de datos que se llama socios. Ya es mirar cada empresa, es mirar qué base de datos tiene para que tome la determinación qué base de datos va a incluir. Lo importante en este caso es que tengamos presente que el decreto 090 de enero del 2018 nos indicó quiénes estamos obligados a registrar bases de datos y quiénes no. Quienes no tengan activos superiores a 100.000 VTs quedan excluidos de esa fase, pero el año que adquieran estos activos, al año siguiente, entre el 2 de enero y 31 de marzo, deben hacer la actualización de las bases de datos ante el Registro Nacional de Base de Datos. El año pasado, a raíz del COVID y la emergencia sanitaria, la superintendencia emitió una circular y extendió el plazo a julio 31. Este año ya validamos y de momento vamos como nos indica, anualmente entre el 2 de enero y 31 de marzo. Entonces, ¿qué es lo importante con este decreto? Número 1, que este decreto limitó el universo de las empresas que están obligadas a registrar las bases de datos, porque nos indica que solamente registran bases de datos quienes tengan activos totales o superiores a 100.000 VTs. Quienes no los tengan quedan excluidos de la fase de registro. ¿Listo? Eso es lo primero que debemos entender. Y lo segundo es que de igual forma sí debemos cumplir con la fase documental, que como ya lo indiqué en el pantallazo anterior, está siendo obligatorio cumplimiento para todos. Lo segundo es que si cuento con los activos, ya sé que cada año, esa es una tarea que nos queda anualmente, entre el 2 de enero y 31 de marzo deberán hacer la actualización de las bases de datos ya creadas o incluir una nueva base de datos en caso de que la hubiese creado con corte al año inmediatamente anterior. Entonces, frente a la Ley de Protección de Datos, ya hablamos que la misma comprende 2 fases. Una fase documental, que ya vamos a entrar a hablar de ella,
y el registro de las bases de datos en nuestra plataforma, en la plataforma digital que creó la superintendencia, y que solamente aplican a esa segunda fase quienes cuenten con activos totales o superiores a 100.000 VTs. ¿Listo? Que si en este momento yo no cuento con esos activos, pues simplemente no registro base de datos, pero que si en el transcurso del año 2021 adquirí bienes que me permitan superar ese tope de activos, ya sé que para el año 2022, entre el 2 de enero y 31 de marzo, debemos hacer la actualización de estas bases de datos. Entonces, digamos que este es el primer punto importante que queríamos hablar frente a este tema de la Ley de Protección de Datos, y son las obligaciones que nos corresponden. La primera es la fase documental y la segunda es la actualización de las bases de datos que anualmente se debe hacer entre el 2 de enero y 31 de marzo. Algo muy importante que les quiero comentar es que hasta el 2017, cuando hacíamos este ejercicio, simplemente ingresábamos los activos e ingresábamos toda la información que la plataforma nos pedía. Pero a partir del año 2018, cuando empezamos a hacer la actualización, entendiendo que ya no todos eran sujetos, salvo los que tuviesen los activos superiores a 100.000 VTs, nos llamó mucho la atención encontrar que cuando ingresábamos a la plataforma, ya la superintendencia tenía identificados los activos. Recordemos que la DIAN, la Superintendencia de Industria y Comercio, todas estas empresas trabajan de la mano, todas estas organismos, entidades públicas trabajan de la mano y ellas tienen la información. Entonces nos llamó mucho la atención porque pudimos evidenciar que ellos ya tenían identificados los activos. ¿Qué quiere decir esto? Que a hoy la Superintendencia de Industria y Comercio tiene claro quiénes están obligados a registrar bases de datos. ¿Listo? Entonces, es muy importante que por favor validen como primera medida, validen con qué activos cerraron diciembre 31 del 2020, para validar si este año nos corresponde hacer la actualización de las bases de datos. Si el año pasado no les correspondía, obviamente si ya cerramos con los activos, entonces este año debemos hacer el registro de las bases de datos, y que el plazo que establece la superintendencia es entre el 2 de enero y 31 de marzo. Me detuve en este punto porque, digamos, es uno de los aspectos de actualización que queríamos comentarles y que ustedes tuvieran presente para este año. ¿Listo? Primero, que la Ley de Protección de Datos nos obliga a todos sin excepción, que la fase documental es de obligatorio cumplimiento para todos, y que registrar las bases de datos solamente corresponde a aquellos quienes cumplan con las 100.000 VTs. ¿Listo? Solo ellos registran sus bases de datos, y que anualmente es una tarea que debemos hacer entre el 2 de enero y 31 de marzo. Bueno, ese era uno de los temas, digamos, importantes que queríamos abordar frente a esta parte. Ahora sigamos con, bueno, la limitación del universo de las empresas que deben registrar sus bases de datos no exonera del cumplimiento de la ley a las demás. Esto nos lo indica el decreto 090, que la limitación del universo de vigilados frente al deber de registrar sus bases de datos no implica de ninguna manera que las personas jurídicas y naturales que se exceptúan de efectuar dicho registro mediante el presente decreto queden relevadas del cumplimiento de los demás deberes establecidos para los responsables del tratamiento de datos personales. En consecuencia, si bien no están obligadas a registrar sus bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, siguen sujetas al cumplimiento de las demás disposiciones contenidas en la ley. Este decreto 90, muchas empresas dijeron, ya no nos toca hacer nada. Ya no me toca hacer nada. No, por eso es muy importante dar claridad. El decreto 090 nos excluye de la fase de registro, quienes están obligados, pero los que no estén obligados a registrar sus bases de datos porque no cumplen con los activos, seguimos obligados a continuar con la implementación documental, que es la esencia de la ley. ¿Listo? Entonces, ese también era un punto importante para aclarar.
¿sí? Esta fue la circular que emitió la superintendencia el año pasado, donde decía ampliación del plazo para actualizar la información contenida en el Registro Nacional de Base de Datos hasta julio 3 del año 2020, ¿sí? El año pasado, en marzo, el plazo, como bien sabemos, va del 2 de enero al 31 de marzo. En marzo 30 del año pasado sacaron esta circular extendiendo el plazo a julio 3. Eso fue básicamente por el tema de la emergencia sanitaria, básicamente porque a todas las empresas, todas tuvimos que implementar nuestro protocolo de bioseguridad en relación al COVID y este tipo de cosas, digamos, eso sigue, todos sabemos pues lógico que esto sigue. Pero el año pasado la superintendencia, digamos, oxigenó un poquito dando este plazo para la actualización de las bases de datos. Este año, hasta donde tenemos entendido, vamos en firme, entre el 2 de enero y 31 de marzo. Entonces, la primera inquietud, por favor, para que ustedes revisen internamente con su área contable, es validar con cuántos activos cerramos a diciembre 31 de 2019 y se nos corresponde hacer la fase de actualización. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora seguimos aquí. Eventos por los que se puede generar sanción por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Eso es muy importante tenerlo presente. La primera es por no contar con nuestro manual de políticas, la segunda por no contar con la autorización de los titulares al momento de utilizar su información y la tercera por no notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio el hackeo de una de las bases de datos. A mí la Superintendencia de Industria y Comercio, hoy la Superintendencia de Industria y Comercio nos puede visitar, ¿listo? Nosotros ya sabemos que estas entidades como la DIAN, como el SENA, como el Ministerio de la Protección Social, estas entidades simplemente llegan, ellas no piden citas, no te avisan, ellas simplemente llegan. Entonces, evaluemos los posibles escenarios, si yo tengo o no tengo la implementación y qué puede pasar. A mí la Superintendencia de Industria y Comercio hoy me puede visitar en mi empresa y me puede preguntar, ¿usted ya hizo la implementación de la Ley de Protección de Datos? Y yo le digo, qué pena, señor inspector, yo no he hecho nada, no tengo nada. En ese caso, lo que se hace es que se levanta un acta y nos dan un plazo de 30 días para hacer la información y muy seguramente a los 30 días nos visiten para validar que ya implementamos. Entonces, si a mí la Superintendencia de Industria y Comercio me visita, valida que yo no tengo nada, me van a dar un plazo de 30 días para hacer la actualización y no hay ningún problema. Ese es un escenario, porque simplemente lleguen para validar que yo ya haya hecho la implementación de la Ley de Protección de Datos. Pero viene un segundo escenario. Yo, hotel, utilizo la información de Lorena Cepeda, utilizo su correo, su teléfono, correo electrónico y le mando publicidad. Y yo estoy hasta aquí que me manden publicidad porque es que yo no autoricé para que utilizaran mis datos sensibles para ese tipo de eventos. Yo voy y pongo una queja ante la SIC. Si yo voy a la Superintendencia de Industria y Comercio y pongo una queja porque están utilizando mis datos y la superintendencia viene a mi hotel y me pregunta, mire, lo que pasa es que tengo una queja de la señora Lorena Cepeda porque están utilizando sus datos. Usted es tan amable de mostrarme su manual de políticas, su implementación de ley de protección de datos, usted cómo tuvo la autorización de la señora Lorena, cómo recogió esa información para poderla utilizar. Si presentado ese escenario, yo, hotel, no tengo nada, en ese momento, les quiero decir, no nos salvamos de la sanción. Entonces, una cosa es que la superintendencia me visite para validar si yo ya tengo la información y me den un plazo para hacerla. Otra cosa es que la superintendencia me visite por una queja. Si la superintendencia me visita por una queja y yo no tengo cómo demostrarle de qué manera recogí la información de la señora Lorena, les quiero decir que en ese momento no nos vamos a salvar de una sanción. ¿Listo? La sanción más bajita que yo he visto en este momento, la más pequeña, puede ser más o menos de unos 50 millones de pesos. De ahí para allá son cifras muy altas donde no vale la pena exponernos en una sanción de estas, y más en estos momentos, por Dios, donde nuestros recursos se han visto tan limitados en relación a esto. Entonces, la invitación es para que revisen y ya vamos a ver en detalle en qué consiste esa fase documental, que es lo mínimo que debemos tener. Entonces, si a mí la superintendencia me visita por una queja de un titular, de cualquier persona natural de quien yo estoy utilizando sus datos, y no tengo el manual de políticas, no cuento con la autorización,
cuenten con que allí nos va a llegar una sanción. Otra situación por la que me puede llegar una sanción es porque se hackee una de mis bases de datos. Esto es muy importante. Yo puedo contar con todo el protocolo, con la implementación, con toda la seguridad física, con la seguridad digital, con todo lo que garantice que mis bases de datos se protejan. Pero alguien puede hackear una de mis bases de datos, puede sacarla y empezar a utilizarla para ofrecer seguros, para ofrecer cualquier situación. Si a mi hotel, empresa, me hackean una de mis bases de datos, yo debo inmediatamente generar un comunicado a la delegatura de quejas de la Superintendencia de Industria y Comercio e indicar que una de mis bases de datos fue hackeada. ¿Por qué? Porque si de aquí a mañana llega a suceder algo con esa información, la única manera que yo tengo para salvaguardar mi responsabilidad es informando que notifique a la CID el hackeo de esa base de datos. ¿Listo? Entonces es muy importante que cuando nos suceda un evento de estos, notifiquemos a la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, es obviamente una publicidad nuestra de la empresa, pero RC Asociados obviamente les puede dar todo el apoyo, toda la asesoría y todo el acompañamiento en esta implementación en cualquiera de las situaciones que se les presenten. Con mucho gusto pueden ustedes acudir a nosotros para tener, digamos, apoyo en cualquier situación que se les presente ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Listo? Entonces, eventos por los que se nos puede generar sanciones, pues número uno, por no contar con la implementación, porque si nos visitan y no la tenemos, ya sabemos que la SIC nos va a dar un plazo de 30 días para implementar. Nos pueden sancionar porque al momento de llegar una queja, yo no haya contado con toda la implementación que pueda evidenciar cómo yo obtuve la recolección de los datos de una persona natural para utilizar su información. Pero aquí también viene algo muy importante, y es que muchas veces, y esto sí, por favor, quiero que lo tengan muy presente, muchas veces en nuestro afán de hacer las cosas, buscamos quién ya lo hizo, copiamos y pegamos. Ojo con esto, porque copiar y pegar no siempre nos sirve. ¿Por qué? Nuestro manual de políticas es el derrotero, número uno, de lo que nos dice la ley 1581, número dos, de las finalidades, porque la razón por la que yo recoja la información y la utilice puede ser muy diferente por la que la recoja otro hotel, otro restaurante, otro casino. Un ejemplo, puede que yo tenga videocámaras, puede que yo no tenga videocámaras, puede que las videocámaras sean mías o pueden que estén incomodando y que pertenezcan a un tercero, puede que yo tome fotos, puede que yo tenga biométrico. Todas estas son situaciones muy particulares que deben estar plasmadas en nuestro manual de políticas, que deben estar plasmadas en las finalidades, pero que también deben estar plasmadas en nuestra autorización de tratamiento. Entonces, si yo voy a buscar el de otro, por favor, revisemos en nuestras finalidades, porque cada hotel tiene finalidades diferentes y tendrá, digamos, herramientas digitales diferentes. Algunas tendrán unos programas, unos software más inteligentes que recogen información, biométrico, cámara, en fin. Lo importante es que todo quede plasmado en nuestro manual de acuerdo a la particularidad de cada uno de nuestros hoteles. Yo ese pedacito se los quiero dejar, digamos, muy claro, para que lo tengan presente, porque he visto resoluciones de sanción, voy a poner un ejemplo de copropiedades, donde las copropiedades copiaron, pegaron y una resolución de sanción obedeció porque la copropiedad tenía videocámaras y en su manual de políticas no dejaron expreso el uso de las videocámaras y casi nada, pues, porque es que las videocámaras recogen información sensible que es totalmente sujeta a tratamiento. Es más, cuando yo tengo videocámaras cuando yo tengo videocámaras en mi hotel, yo debo tener un aviso de uso de esa información. Yo debo tener un aviso que indique, usted está siendo videograbado por cámaras de seguridad que pertenecen a, y que las imágenes y los registros serán efectuados para la seguridad de los propios y visitantes, para atender planes internos de emergencia. Lo anterior, después dispuesto por la ley 1581 y nuestro manual de políticas, que se puede consultar en la página web tal o en el correo o solicitar en el correo electrónico tal. Este manual de políticas es un documento público.
¿sí? Entonces, digamos que todo esto va de la mano, más adelante lo vamos a ver la importancia, pero digamos que en este punto queríamos enfatizar las razones por las que la superintendencia nos puede sancionar. Yo espero sea claro, ya saben que cualquier inquietud que tenga, por favor la van escribiendo en el chat y la vamos respondiendo. Bueno. Vamos a hablar de la implementación, vamos a hablar de la fase documental, ¿sí? Entonces, ya sabemos que esta ley comprende dos fases. Una fase documental, que es la que es de obligatorio cumplimiento para todas las empresas públicas, privadas y las privadas en cabeza de persona jurídica o natural, y el registro de las bases de datos que solamente le corresponde a quienes tengan activos totales o superiores a 100.000 VTs. Y que quienes cumplan con esos activos cada año entre el 2 de enero y 31 de marzo deben hacer la actualización anualmente. ¿Listo? Y esa actualización incluye el número de titulares de cada base de datos o la inclusión de una nueva base de datos que se hubiese creado con corte al año inmediatamente anterior. Pero ahora, que es la que es de obligatorio cumplimiento para todos. La fase documental es un compendio de documentos que lo que busca es que las empresas estén blindadas en todos sus frentes. Las empresas, ustedes recogen información, correos, teléfonos, direcciones, todos estos son datos sensibles, datos que necesitamos para dar a conocer nuestros servicios, para promocionar eventos y demás, datos que se están circulando porque lo entregamos a nuestro contador, a nuestro revisor, al ingeniero de sistemas. Entonces, esa información, digamos, esta fase documental lo que busca es que ustedes puedan seguir recogiendo esta información sensible y que la puedan seguir utilizando. Esto es lo más importante, es un compendio de documentos que lo que busca es que la empresa esté blindada en todos los frentes a través de los cuales recoge información. ¿Listo? Vamos a hablar de los documentos que corresponden a esta fase documental. El primero de ellos y el más importante de todos es el Manual de Políticas. Es un documento acorde a la Ley 1581 para garantizar la protección de los datos personales, el cual se personaliza de acuerdo a las finalidades, qué información se recoge, cómo y para qué es su uso. ¿Listo? Esta parte es muy importante porque era lo que yo les decía hace un momento. Las finalidades no son las mismas para todos. Las finalidades son muy particulares. Si bien es cierto, la ley es una y tiene aspectos muy generales, se vuelve muy particular en algunos puntos y dentro de ellos está, por ejemplo, las finalidades, donde tenemos que ser muy específicos de yo para qué recojo la información y para qué la voy a utilizar. Yo les voy a citar aquí un ejemplo, de acuerdo a lo que nos dice la Ley 1581, del contenido mínimo de un manual de políticas, del contenido mínimo. Cada manual de políticas debe desarrollarse en 12 puntos. Entonces arranco un primer punto que es objetivo de la política de tratamiento. Todo esto es lo que nos indica la Ley 1581. Entonces, lo primero que vamos a establecer en cada uno de estos puntos es, por supuesto, lo que nos dice la ley, pero cada punto empieza a tener unas particularidades en relación a lo que yo hago, al servicio que yo presto, a qué información voy a recoger de los titulares y cómo la voy a utilizar. Entonces, la primera inquietud que les quiero dejar, otra inquietud, perdón, es que por favor revisen en sus manuales de políticas que como mínimo tengan estos 12 puntos, que es lo que nos indica la ley 1581. El primer punto es el objetivo de la política, las definiciones para efectos de la política de tratamientos, principios para el tratamiento de los datos personales. Otro punto, la autorización de tratamiento, ¿sí? ¿Cómo vamos a obtener esa autorización por parte de los titulares? Punto 5, importantísimo, las finalidades. ¿Para qué voy yo a recoger la información y cómo la voy a utilizar? Procedimientos para el tratamiento de los datos personales, información y mecanismos dispuestos por la copropiedad, en este caso es de una copropiedad, por el hotel, por la empresa, como se denomine, como responsable del tratamiento, área responsable del tratamiento. En este punto les quiero aclarar algo muy importante. Frente a todas las entidades de control, ya sabemos que el responsable el responsable siempre va a ser el representante legal. Para efectos de la Ley de Protección de Datos,
El responsable también es el representante legal, pero a su vez el representante legal, el responsable puede designar un encargado que puede ser un funcionario de la empresa o una persona jurídico natural externa que sea la encargada. ¿Listo? Entonces, dentro de esta ley hablamos de dos perfiles. El responsable, que es la empresa, y el encargado, que puede ser una persona interna o una persona externa, natural o jurídica, que va a ser quien la empresa responsable asigne como encargado para el manejo, digamos, de esta ley cuando lleguen quejas, solicitudes y demás. ¿Listo? Luego viene un punto 9, que son los derechos de los titulares, de las personas, los deberes del tratamiento, vigencia de la política y otras disposiciones. En este punto de otras disposiciones abarca algo muy importante y es el uso de la información de menores y adolescentes. Que ustedes saben que para el gremio hotelero, aquí cobra este puntico, cobra una relevante importancia, ¿sí? Nuestro manual de políticas también debe contener en otras disposiciones el uso de la información del menor y del adolescente, que tiene un tratamiento pues muy especial. En relación al COVID, a los temas de protocolos de bioseguridad y demás, la ley 1581 establece en el artículo 10, en el literal C, que, digamos, quienes no están obligados o en qué casos no está obligado esta implementación, ya vamos a hablar de ello. Lo importante frente a este primer punto, que es el manual de políticas, por favor, es que ustedes tengan presente que como mínimo su manual de políticas debe contener el desarrollo de estos puntos. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar del punto 2 de la fase documental y es nuestro aviso de privacidad. Ya hablamos del primero, que es el manual de políticas. Yo aquí quiero hacer también un pequeño paréntesis. En relación a la ley 1581, hay muchas cosas que podemos hacer desde la fase documental, ¿sí? Pero lo mínimo que debemos tener, y esto sí quiero que por favor lo tengan muy presente, lo mínimo que debemos tener, lo mínimo con lo que debemos contar es con esta implementación documental. Lo mínimo que debemos tener frente a la fase documental es, número 1, nuestro manual de políticas. Número 2, nuestro aviso de privacidad. Ya vamos a hablar de los otros documentos que son mínimos complementos de ley de lo que debemos tener, ¿sí? Entonces, aviso de privacidad. Documento que se hace extensivo a todos los terceros vinculados con la empresa, clientes, proveedores y empleados por medio masivo, correo, circular o página web. Sucede que cuando yo ya tengo mi manual de políticas, donde establecí las finalidades, donde ya establecí, digamos, todos los parámetros frente a la ley y las particularidades de mi dinámica comercial y el para qué yo voy a recoger la información y la voy a utilizar, la ley dice que yo debo informar a todos los terceros que implementé la ley de protección de datos, que tengo sus datos y que los voy a utilizar. Y que la manera como no los voy a utilizar es si me solicitan que no lo hagan. El aviso de privacidad cumple esa función tan importante. Es notificar a todos los terceros que implementamos la ley, que tenemos la información y que la vamos a utilizar. Y que la única manera de no utilizarla es si nos lo solicitan por escrito. Este aviso de privacidad se debe hacer extensivo por todos los medios posibles, correo, circular, página web, con el fin de que todos sepan que la empresa tiene sus datos, los está utilizando y que la única manera como no los va a utilizar es si la persona los solicita. Dentro de este documento aviso de privacidad, se dice que se establece un periodo de 30 días hábiles contados a partir de la vigencia y que en el evento, que en esos 30 días nadie solicite que se suprima el uso de su información, tácitamente está autorizando a la empresa para que pueda continuar con el tratamiento de esos datos. Por eso es tan importante contar con este aviso de privacidad, porque este aviso lo que nos permite es informar a todos los terceros el uso de la información, la tenencia de sus datos y la utilización de los mismos, salvo que la persona solicite que no se tenga o que no se maneje, ¿sí? Ahora, una vez yo hago extensivo mi aviso de privacidad, debo tener muy claro
que este me va a blindar del presente hacia atrás. ¿Listo? Porque un ejemplo, el hotel fue creado en el año 2000, en el 98, en el 2005. Para mí es muy difícil tener la autorización de todas las personas que hubiesen pasado de aquí para atrás. Y esa función es la que cumple el aviso de privacidad. Notificar y obtener una autorización tácita si la persona no pide que se suprime el uso de sus datos. ¿Listo? Entonces, esa es la función del aviso de privacidad, informar que el hotel implementó la ley, que tiene sus datos y que no los va a utilizar, y que los va a utilizar, salvo que la persona solicite que no se haga. Por eso, si tenemos página web, en nuestra página web deben reposar estos dos documentos. Debe reposar el manual de políticas y debe reposar el aviso de privacidad en la página web, siempre. Siempre. Entonces, por favor, tomen nota, validar si en nuestra página web reposa, número 1, manual de políticas, número 2, si reposa el aviso de privacidad. A través de este aviso de privacidad, como ya les indiqué, estamos obteniendo la autorización tácita para uso de la información. Y ese nos blinda del presente hacia atrás. Pero ¿qué pasa del presente en adelante? ¿Sí? O sea, entonces yo implemento hoy la ley de protección de datos, genero mi aviso de privacidad, lo mando a los correos, lo subo a la página web, lo coloco en una cartelera, en aras pues de notificar a todos porque es un medio masivo de comunicación a través del cual debemos dar a conocer esta información. Entonces ese me va a blindar del presente hacia atrás. Pero ¿qué pasa si en este momento ya empiezan a llegar personas nuevas? La idea es que todas las personas nuevas que lleguen nos firmen la autorización de tratamiento, ¿sí? La autorización de tratamiento es un documento que deben firmar todos los terceros vinculados con la empresa, llámese clientes, llámese proveedores y llámese empleados vinculados por nómina, a partir de la vigencia de la implementación. Una vez yo hago la implementación de la ley de protección de datos, tengo mi manual de políticas, hago extensivo el aviso de privacidad, a partir de ese momento, la primera tarea que nos queda frente a la fase documental es hacer firmar la autorización de tratamiento. Yo tengo que hacer firmar la autorización de tratamiento a cada cliente nuevo que llegue. Entonces, por ejemplo, llega un núcleo familiar de 4 personas, donde están papá, mamá y 2 niños. La autorización de tratamiento la va a firmar papá y mamá, o en su efecto la va a firmar la persona de quien vamos a recoger los datos. Por ejemplo, puede ser que la reserva la haya hecho yo, voy con mi núcleo familiar, entonces yo, Lorena Cepeda, soy quien diligencia la autorización de tratamiento y es de mí quien se recoge, porque es de mí quien se recogen los datos, entonces soy yo quien firma la autorización de tratamiento. Si somos 2 adultos quienes estamos aportando la información, entonces la autorización de tratamiento la firmamos los 2 adultos. ¿Listo? Por ejemplo, venimos 2 adultos, como indiqué inicialmente, y 2 menores. Para el caso de los menores, de ellos no tenemos que hacer firmar autorización de tratamiento, pero si de pronto vamos a hacer un video corporativo o vamos a tomar unas fotos donde va a salir la información de ese menor, ojo con esto, entonces al adulto responsable o al acudiente le hacemos firmar un documento en representación de ese menor para que se pueda utilizar esa información, para que podamos utilizar el video o la foto del menor. Entonces hacemos firmar una autorización del acudiente o del padre para poder hacer extensiva esa información del menor. Eso es muy importante, por favor ténganlo claro, ustedes no pueden divulgar en sus páginas, en sus redes sociales, fotos ni videos donde haya información de menores si no contamos con la autorización de los padres para poder recoger esa información. Eso es muy importante. Otra cosa que debemos tener presente con esa autorización de tratamiento es que las mismas finalidades que establecimos en nuestro manual de políticas son las mismas finalidades que se deben establecer en la autorización de tratamiento. Son 2 documentos que lo ideal es que vayan de la mano, justamente para que se puedan blindar todos estos frentes. Bueno. Otra información que corresponde a la fase documental es la cláusula de confidencialidad. Esta cláusula de confidencialidad la deben firmar todos los colaboradores vinculados por nómina de forma directa.
¿sí? Por nómina. Y proveedores que estén por medio de contrato de prestación de servicios. Entonces, esta es la segunda tarea frente a la fase documental que nos queda a nosotros. La primera es hacer firmar la autorización de tratamiento cada que llegue un nuevo cliente y de quien recojamos su información. La segunda, si yo tengo empleados vinculados por nómina, estos empleados deben firmar la cláusula de confidencialidad y esta cláusula va a la carpeta del trabajador. Si los empleados son por medio de temporal o una cooperativa, ellos no son mis empleados, por tanto no firman cláusula de confidencialidad. Deben firmar la cláusula de confidencialidad es en la empresa para la cual ellos están vinculados de forma directa. Ahora, esto es otro punto importante que quiero que por favor tengan presente. Cuando nosotros tenemos contratos de prestación de servicios, un ejemplo, con empresas de aseo, con empresas de vigilancia, con el revisor fiscal, con cualquier outsourcing, por favor, validen que en estos contratos se establezcan cláusulas de confidencialidad. Para los contratos que ya están corriendo y que no la tengan, esperemos la renovación para que ustedes soliciten al momento de la renovación que se establezca la cláusula de confidencialidad. Para el momento de la renovación, si el contrato acaba de empezar, entonces por favor, si no hay cláusula de confidencialidad en el contrato, entonces soliciten un otro sí de esta cláusula para que quede, digamos, para que ustedes queden blindados. Recuerden que el objetivo de la fase documental es blindar todos los frentes a través de los cuales ustedes recogen información. Entonces, yo les comentaba que la ley nos habla de 4 documentos que son el requisito de ley. El día que a usted la Superintendencia de Industria y Comercio los vaya a visitar, les va a preguntar, muéstreme su manual de políticas, muéstreme su aviso de privacidad, muéstreme su autorización de tratamiento. ¿Usted tiene empleados vinculados por nómina? Sí, muéstreme la cláusula de confidencialidad. Estos 4 documentos son requisitos de ley y los debemos contemplar y tener dentro de nuestra implementación documental. ¿Listo? Son exigencia de ley que los van a pedir el día que un inspector de la Superintendencia de Industria y Comercio los visite, él los va a solicitar mínimamente estos 4. Es muy importante recordar que nuestro manual de políticas, si tenemos página web, debe reposar en la página web, al igual que el aviso de privacidad. Pero también debemos tener una carpeta física que se llame Ley 1581, Ley de Protección de Datos, como la quieran denominar, y en esta carpeta física debemos tener una copia del manual, del aviso de privacidad, una copiecita de la autorización de tratamiento, el modelo y de la cláusula de confidencialidad. Por favor, abren una carpeta y en esta carpeta guardan cada uno de estos documentos que son exigencia de ley para efectos que cuando la Superintendencia de Industria y Comercio los visitan, esto es lo mínimo que les van a pedir. Hasta allí es la información que nos exige la Superintendencia de Industria y Comercio que como mínimo debemos contener sobre esta implementación. Vamos a hablar de otros documentos que no son exigencia de ley, pero que son complementarios y que es muy importante tenerlos, digamos, dentro de nuestra implementación, más en aras de notificar a todos los terceros que tenemos esta implementación y que contamos con ella. Entonces dice, implementación ley de protección de datos, fase documental, no legal, pero importante. Entonces, el primero es un aviso legal en pie de página de correos corporativos. Como el correo corporativo es un medio a través del cual nos comunicamos permanentemente, la idea es que en el pie de firma del correo nosotros tengamos un aviso legal que, por ejemplo, diga, un ejemplo, Hotel Casa del Peñón le informa que usted como titular de datos de carácter personal podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, supresión, prueba de autorización o oposición en cualquier momento, dirigiendo su solicitud o queja al correo electrónico tal. Si desea conocer nuestro manual de política de tratamientos de datos personales, puede solicitarlo al correo electrónico tal o en la página web tal. Es muy importante que nuestros correos corporativos en el pie de la firma al final tengan como mínimo este contenido donde indiquemos canales a través de los cuales los titulares puedan presentar sus quejas y demás.
nuestro manual de políticas, por supuesto, y nuestro aviso de privacidad. Dentro de ellos también se informan canales como correos, teléfonos de contacto, dirección, área encargada, a través de los cuales los titulares pueden pedir que se suprima el uso de sus datos y demás. Esa es parte de la información que debe estar allí contenida. Entonces, este pie de página, como les estaba indicando, no es un tema legal, pero es un tema importante que es bueno que los correos corporativos lo contengan en aras de que cada que nos comuniquemos con cualquier tercero, sepa que en este caso el hotel implementó la ley de protección de datos, que ponemos a disposición de los titulares el correo X para que a través de ese se puedan comunicar solicitando la supresión de la información, y que si desean conocer el manual de políticas lo pueden solicitar al correo o lo pueden consultar en la página web. Frente al tema de la autorización de tratamiento, yo les quiero aclarar algo también que es muy importante tenerlo presente. Yo, Lorena Cepeda, el día de hoy puedo decirle a un hotel que no quiero que utilice mis datos personales. Entonces yo le hago un comunicado, un correíto o una carta indicándole que a partir de la fecha solicito que se suprima mi información para uso y envío de correos, ya sea o de información al chat o al correo electrónico o llamadas, ¿sí? Si yo, Lorena Cepeda, hago esta solicitud formalmente, el hotel está en la obligación de retirar mi información de las bases de datos. ¿Listo? Si no lo hacen y me siguen mandando publicidad, yo, Lorena Cepeda, puedo ir a la Superintendencia de Industria y Comercio, poner una queja, y es allí donde nos van a visitar y vamos a correr el riesgo de una sanción. Pero ¿qué pasa si yo, Lorena Cepeda, que solicité que se suprimiera el uso de mi información, a la vuelta de 6 meses digo, ve, yo no volví a recibir información de ese hotel y qué tal que estén haciendo promociones chéveres y yo me las esté perdiendo? Entonces yo simplemente vuelvo y mando un correo, cordial saludo, comedidamente solicito que a partir de la fecha se me vuelva a incluir en las bases de datos. Si yo hago la solicitud, pues nuevamente el hotel me incluye en sus bases de datos y puede nuevamente mandar la información. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas naturales, todas sin excepción, tenemos el derecho de que se nos elimine de la base de datos, pero si queremos volver a estar en una base de datos, podemos hacer la solicitud de que nuevamente se nos incluya. ¿Listo? Digamos que este es otro punto importante y es otra flexibilidad que nos da la ley frente a permitirle a terceros a que utilicen nuestra información. Entonces, frente al tema no legal, pero digamos importante, entonces está el uso de el pie de página en el correo corporativo en aras de informar a los terceros que el hotel implementó, que tiene sus datos, que los está utilizando y que si desea conocer información lo puede solicitar en el correo o en la página web tal. Esto no es legal, como les decía, pero es un complemento importante que obviamente permite que todos estén conectados con la misma información. ¿Listo? Ahora viene otro tema que tampoco es legal, pero que frente al uso de las videocámaras cobra una importancia grandísima. Entonces, dice, no legal pero importante, aviso sobre uso de videocámaras para seguridad enlazado con la ley 1581. La idea es cuál. Si usted en su hotel, en su restaurante o en el lugar donde esté tiene videocámaras que son suyas o que son de un tercero, usted y está videograbando la información, ¿sí? Para posteriormente utilizarla para la situación que fuere, usted debe informarle a todos los terceros públicamente que usted está videograbando. Es por eso que llegamos a muchas partes donde encontramos el aviso de las videocámaras. Frente a la información que debe contener este aviso de videocámaras, yo quiero puntualizar aquí lo mínimo que debemos decir. Lo mínimo que debemos decir. Yo he visto avisos de videocámaras muy extensos, con información muy extensa, donde realmente no hay necesidad de decir tanto, pero la idea es que como mínimo digamos lo que vamos a presentar aquí en este ejemplo. Entonces, es un acrílico de medio carta o de tamaño carta, como ustedes deseen, donde diga zona videograbada, aviso de privacidad. Usted está siendo videograbado por cámaras de seguridad del Hotel Casa Peñol, ubicado en Cali, en la carrera 75, número tal. Lo primero que yo debo decir es que usted está siendo videograbado por cámaras de seguridad de, en este caso, el hotel, y debo indicar el domicilio de ese hotel porque así me lo exige la ley. ¿Listo? Luego dice, las imágenes y los registros efectuados serán utilizados exclusivamente para, y cita dos casos,
la seguridad de la copropiedad o el hotel o la empresa, como lo queramos denominar, sus empleados y las personas que nos visitan. 2, contar con la información para atender planes internos de emergencia en situación de riesgo. Estas son las razones por las cuales estamos videograbando, para la seguridad y para contar con la información para atender con planes internos de emergencia en situación de riesgo. Luego dice, en ningún caso esta información será transferida ni transmitida a terceras personas, salvo que sea en cumplimiento de un deber legal. Mire, esto es muy importante, porque, por ejemplo, yo no puedo ir a decirle al administrador o al encargado en el hotel, mire, yo quiero que usted me haga el favor y me mande la videograbación de tal día a tal hora, porque es que yo quiero ver con quién entró, con quién salió, yo quiero ver qué pasó. Las videograbaciones son internas para atender contingencias internas. No es información que yo pueda coger y mandársela a otra persona, porque imagínense que una fracción de esa videograbación se vaya a una red social y eso se mueva por redes sociales, la responsabilidad tan grande que tenemos los representantes legales frente al uso de esa información que es confidencial. Entonces, por eso dice que en ningún caso esta información será transferida ni transmitida a terceras personas, salvo que sea en cumplimiento de un deber legal. Si yo, Lorena Cepeda, voy al hotel y digo, mire, es que yo necesito que me manden la grabación porque yo tengo que ver, ¿sí? Y yo puedo llegar muy ofuscada, muy hostil, en los peores términos pidiéndolo, qué pena, pero a mí no se me puede entregar nada. La única manera como el hotel me entrega mi información es que lo solicite un juez, un fiscal o un inspector. De otra forma, y esto es algo muy importante que yo quiero que ustedes tengan presente, las videograbaciones no salen por nada del mundo. Ese es un tema importante. Ahora viene otro tema importantísimo que por favor quiero que lo tengan muy presente. No todas las personas tienen acceso a las videograbaciones. A veces nosotros tenemos personal de vigilancia tercerizado, ¿sí? Hablemos del ejemplo del tercerizado, personal de vigilancia que tiene acceso a las videograbaciones. Y de pronto esta persona vio una situación muy particular que la quiso compartir con alguien, entonces simplemente tomó una foto o hizo un video puntualmente a un video y se lo mandó a un colega, a un amigo, a un familiar, ¿sí? Está utilizando información que es personal, ¿sí? Que no puede salir del hotel o del restaurante o del lugar que sea. Y vuelve, pongamos el ejemplo anterior. ¿Qué tal que este video se vaya a redes sociales? Entonces, yo les quiero hacer una recomendación muy especial. Si ustedes, señores administradores, gerentes, representantes legales, son los que tienen acceso a las videocámaras, está muy bien. Si las claves son manejadas única y exclusivamente por ustedes, está muy bien. Si ustedes tienen personal de vigilancia que tenga acceso a estas videocámaras y sea personal de otra empresa, que no sean empleados suyos, por favor, hagan un comunicado a la empresa de vigilancia indicando que a partir de la fecha se prohíbe al personal que labora para el hotel el uso de la información a través de fotos o de videos a las videograbaciones. Lo anterior, por dada la implementación de la Ley de Protección de Datos y lo delicado de la misma. ¿Qué pasa? Como ellos no son sus empleados, sino que son los empleados de una empresa de vigilancia, la idea es que ustedes le manden un comunicado a la empresa de vigilancia indicándole que al personal le está prohibido tomar fotos y hacer videos, salvo que lo solicite el administrador o la persona encargada. ¿Listo? Esto lo hacemos para dos cosas. La primera, porque no son mis empleados, porque son los empleados de una empresa tercera y yo le oficializo a la empresa tercera que se prohíbe a ese personal el uso de esa información. Número uno. Número dos, una vez yo genere este comunicado a la empresa de vigilancia, lo que hacemos es reunir al personal y decirle, miren muchachos, el hotel implementó la Ley de Protección de Datos, a ustedes les queda terminantemente prohibido a partir de la fecha tomar fotos o hacer videos a las videocámaras, salvo que sea el administrador quien se los pida. Y número tres, si de aquí a mañana una de estas personas incumple esta directriz
y Dios no quiera esa información salga y se vaya a redes sociales, imagínense el problema tan mayúsculo para el hotel, el hecho de tener esa carta donde le indicamos a la empresa de vigilancia que se prohibía a su personal el uso, es algo que de alguna manera nos va a blindar y va a salvaguardar nuestra responsabilidad. ¿Listo? Entonces digamos que lo hacemos más por prevención y por prevención desde todo punto de vista. Entonces tengamos presente, número 1, si el personal de vigilancia es mío, la cláusula de confidencialidad nos va a blindar. Número 2, si el personal de vigilancia no es mío, sino que está vinculado a través de un tercero, mandamos la carta a la empresa de vigilancia prohibiendo a estas personas el uso de las videocámaras, prohibiendo la toma de fotos o videos a las videocámaras, salvo que lo pide el administrador, y lo hacemos con el fin de nosotros, administradores, salvaguardar responsabilidad ante cualquier situación externa que se pueda presentar. ¿Listo? Yo espero este punto sea claro. Ahora, si yo me hospedo en el hotel y hay una situación de conflicto donde tenemos que evidenciar a través de las videocámaras qué sucedió, una cosa muy diferente es que como administradores que nos facilitamos para dirimir cualquier conflicto, le digamos a la persona, venga, miremos lo que ocurrió en las videocámaras para que usted pueda estar tranquila de qué fue lo que sucedió, pero no me toma fotos ni me hace videos. ¿Listo? Lo que vamos con el tema de las videocámaras es, primero que tengamos presente que debe ir amarrada a nuestro manual de políticas, que en nuestro manual de políticas debemos informar que el hotel cuenta con videocámaras para uso de información e indicar la finalidad de esas videocámaras. Lo segundo es que hagamos extensivo a todos los terceros a través de un aviso que el hotel tiene una videocámara y que están siendo videograbados por las videocámaras con la información mínima que estamos presentando aquí como ejemplo, ¿sí? Al final dice, mediante el ingreso a las instalaciones del conjunto residencial Huertos de Dosibón, un ejemplo, usted autoriza a ser grabado y monitoreado de acuerdo con la política de privacidad de la copropiedad, en este caso sería del hotel, según lo dispuesto en la Ley 1581 del 2012, sus decretos reglamentarios y nuestro manual de políticas, ¿sí? Es muy importante que toda esta información vaya de la mano y al momento que se presente cualquier situación de conflicto, pues número 1, si el personal de vigilancia no es nuestro, sino que es tercero, le notifiquemos a la empresa para que tengamos nosotros a través de ese comunicado cómo salvaguardar cualquier responsabilidad en caso de que se salga información o se filtre, que esa es una situación que se pueden presentar. ¿Listo? Entonces, en nuestro manual de políticas, cuando tenemos videocámaras, debe también estar consagrado el uso de las videocámaras, porque ya sabemos que las videocámaras recogen información que son totalmente sensibles. Bueno, yo espero que hasta allí vayamos siendo claros con la información. Ahora dice, estamos hablando de la fase documental. Ya sabemos, para hacer un pequeño recuento, que la fase documental es de obligatorio cumplimiento para todos, que la ley nos habla de los componentes mínimos que debemos tener, que es nuestro manual de políticas, aviso de privacidad, autorización de tratamiento y cláusula de confidencialidad. Y en este momento estamos hablando de los otros componentes que no son una exigencia de ley, pero que son un complemento importante con el fin de blindar todos los frentes a través de los cuales el hotel recoge información. Entonces dice, no legal pero importante, información de pie de página en documento de registro de información de residentes, en este caso sería de información de clientes. ¿Qué pasa? Cuando yo llego a un hotel, hay una hoja de registro en la que yo condenso información. Y allí yo estoy colocando información de carácter sensible, confidencial, mi correo, teléfono, dirección, mis hijos, con quiénes entro, bueno, toda esa información que ustedes ya mejor que yo la conocen. La idea es que en esa hoja de registro, en la parte inferior, en un pie de página, en letra muy pequeña, contengamos como mínimo esta información. Por ejemplo, Hotel Casa El Peñol se obliga a utilizar los datos a los que dé acceso los residentes, en este caso serían los clientes, única y exclusivamente para los fines del presente formato, y guardar secreto profesional a todos los datos de carácter personal que conozca y a los que tenga acceso durante la realización de esta encuesta. Igualmente se obliga a custodiar e impedir el acceso a los datos de carácter personal a cualquier tercero ajeno a los contratos adquiridos con base en la atención al derecho a habeas data, cita el artículo, y el artículo de la información, cita el artículo, y a la ley estatutaria.
y en especial a la aplicación de la Ley 1581. ¿Listo? Entonces, la idea es que esa hoja de registro en la que ustedes condensan información de las personas cuando llegan, por favor revisen y como mínimo debe contener esto en su pie de página, que es una información muy pequeña complementaria. Ahora, la ley estatutaria 1581 del año 2012, esta fue, como les dije inicialmente, creada por el Congreso de la República, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Digamos que aquí quiero comentar algo muy importante que nos indicó el Congreso al momento de crear esta ley. ¿Sí? Y ahora aquí nos vamos a encasillar un poquitico frente al tema pues que estamos viviendo de la emergencia sanitaria, del COVID, del protocolo de bioseguridad, de todas las cosas que debemos ya tener contempladas, implementadas, andando por supuesto, y que también en su momento los legisladores cuando crearon esta ley lo contemplaron y lo tuvieron presente. Entonces, artículo 10, vamos a leer, vamos a conocer lo que dice el artículo 10 de la ley 1581. Y el artículo 10 nos habla de los casos en los que no es necesaria la autorización del titular. Entonces, acuérdense que al comienzo yo les hablé que existía un dato público y un dato privado, que el dato público es nuestro nombre, cédula y profesión. Para utilizar esa información no necesitamos contar con nada de este protocolo de implementación de la Ley de Protección de Datos, ¿listo? Y que luego viene un dato privado y dentro del dato privado están los datos sensibles, entonces ya está mi correo electrónico, mi número de celular, la dirección de mi casa, temas de salud, orden familiar, políticos, religiosos, económicos, entre otros, ¿listo? Dentro de todo este contexto, los legisladores cuando crearon la Ley de Protección de Datos, digamos, ellos evaluaron en qué aspectos no iba a ser viable, no necesitábamos, digamos, la autorización para poder utilizar los datos. Entonces, el artículo 10 de la ley 1581 nos dice los casos en los que no es necesaria la autorización del titular. Dice, la autorización del titular no será necesaria cuando se trate de A. Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. Cuando a cualquiera de nuestras entidades llegue una solicitud de una entidad pública administrativa o de un ente de control judicial pidiendo la información de quien fuere, se la tenemos que entregar. Y eso no es sujeto de, digamos, de autorización de tratamiento para poderlo hacer. B, datos de naturaleza pública. Y ya decíamos que los datos de naturaleza pública son mi nombre, mi cédula y mi profesión. C, casos de emergencia médica o sanitaria. Como estamos viviendo un tema de emergencia sanitaria, si en algún momento nosotros tenemos que recoger de todas las personas nombre, correo, dirección, teléfono, celular, temperatura, todos los datos que nos exigen los protocolos de bioseguridad, esa información la podemos recoger y entregar a un ente público o de control cuando se traten de casos de emergencia sanitaria. ¿Listo? Y no necesitamos contar con la autorización de los titulares. D. Tratamientos de información autorizados por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos. Aquí ya hablamos de las encuestas y demás. D. Datos relacionados con el registro civil de las personas. Entonces, la ley nos dice que quien acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá, en todo caso, cumplir con las disposiciones contenidas en la presente ley. ¿Qué nos están queriendo decir? Que si bien es cierto el artículo 10 cita los ejemplos para los cuales no necesitamos contar con la autorización de los titulares para poder utilizar la información, dice que en todo caso deberá cumplir con las disposiciones contenidas en la presente ley. ¿Qué quiere decir esto? Que sí debemos contar con la implementación documental, aunque no debamos contar con la autorización para puntualmente los casos que nos cita el artículo 10 de la ley 1581. ¿Listo? Yo espero que hasta allí vayamos claros con la información. Bueno. ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Listo? Es importante tener en cuenta que el artículo 23 de la ley 1581 del 2012 indica que la Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer a los responsables del tratamiento y encargados del tratamiento las siguientes sanciones.
¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si yo no hago la fase documental y yo no hago mi implementación de ley? ¿Qué pasa si yo no registro mi base de datos ante el Registro Nacional de Base de Datos? Pues lamentablemente hay una entidad que es la que controla, regula, vigila, sanciona, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, y que es la entidad que pues obviamente si no cumplimos nos vamos a ver abocados a unas sanciones. Entonces dice, multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente de 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Al momento de una imposición de sanción, las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó. Suspensión de las actividades relacionadas con el tratamiento de datos hasta por un término de 6 meses. En el acto de la suspensión se indicarán los correctivos que se deben adoptar. O sea, aparte de que tenemos la sanción económica, otra sanción en la que nos podemos ver abocados es por el cierre de nuestra actividad por espacio de 6 meses. Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el tratamiento, una vez transcurrido el término de la suspensión sin que se hubieran adoptado los correctivos ordenados por la Superintendencia de Industria y Comercio. O sea, que si una vez a mí me llega una sanción y Dios no quiera me cierren, y si yo no tomo los correctivos necesarios y hay una nueva visita, pues obviamente nos vamos a ver abocado a un nuevo cierre. Sería una suspensión, un tema muy complejo. Cierre inmediato definitivo de la operación que involucre el tratamiento de los datos sensibles. ¿Listo? Si recogemos datos sensibles sin que medie la implementación de la Ley de Protección de Datos, sin que medie la autorización de tratamiento y nos vemos expuestos a una visita por parte de la SIC, por parte de una queja, créanme que corremos riesgos muy grandes que no valen la pena. Ya sabemos que en particular hay actividades económicas que son más vulnerables justamente por su desarrollo en su objeto social. Y ustedes hoteles, señores hoteleros, son muy sensibles. Ustedes saben que a los hoteles en particular los rigen otras normas más complejas. Entonces yo los invito a que por favor revisen si ustedes ya contaron con la implementación de la Ley de Protección de Datos, si vamos cumpliendo con todas las exigencias que nos dice la ley, que validen en qué estamos frente a lo que nos dice la Ley de Protección de Datos y que cumplamos con estas exigencias de ley para no vernos abocados a ningún tema sancionatorio, porque pues la verdad es que no valdría la pena. Lamentablemente, estas entidades como la Superintendencia, como la DIAN, como la UGPP, como el SENA, todas estas entidades ya sabemos que pues ellas se rigen bajo unas normas muy precisas y frente al tema de sanciones son entidades muy indolentes que no tienen ningún problema en llegar y ponernos una sanción de 20, 30, 50, 100, 200 millones de pesos. Cuando estas situaciones se presentan, nosotros no tenemos cómo, lo hemos visto en muchos casos donde hemos mediado a instancias mayores en aras de que bajen la sanción, pero estas entidades nunca te bajan una sanción. Lo máximo que pueden hacer es quitarte intereses o darte o establecerte plazos para pagos, pero una vez ya hay una sanción demostrable, es muy difícil lograr que nos la quiten o que nos la reduzcan, no hay lugar a ello. Entonces la invitación es que obviamente revisemos desde todas nuestras áreas administrativas, que estemos al día con todo, que estemos cumpliendo con todo. La UGPP ya sabemos que es otra entidad que no depende del Ministerio de la Protección Social, depende del Ministerio de Hacienda, es la unidad que fiscaliza todos los pagos a la nómina, todo lo relacionado con nuestra seguridad social, revisemos que estemos al día con todo y desde RCE en lo que les podamos ayudar frente a alguno de esos frentes, de verdad cuenten con todo nuestro apoyo y asesoría, porque la idea es que tengamos la tranquilidad de que la dinámica de nuestros negocios esté funcionando bien y en orden, justamente para no tenernos que ver abocados a un tema de sanciones. ¿Listo? Aquí les quise colocar un ejemplo. Este es un ejemplo de una resolución de sanción, Ministerio de Industria y Comercio, ahí está el número de la resolución, esto fue del año 2018. Entonces imagínense que estamos hablando de que la ley nació en el año 2012, en junio del 2013 sale el decreto 1377, que es el que nos estructura y nos dice lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, ¿sí? Y este es un ejemplo de una sanción del 2018, como esta, pues por supuesto hay muchas. Entonces dice, esta por ejemplo de un edificio, se pudo evidenciar que el edificio propiedad horizontal
no había documentado ni implementado la política de tratamiento de datos ni para la atención de quejas y reclamos, toda vez que a la fecha de la visita no existía un documento aprobado o suscrito por la sociedad que cumpliera con los términos señalados en las normas de la protección de datos personales. Se constató que el edificio Generali cuenta con 32 cámaras de videovigilancia y pese a que cuenta con un aviso de privacidad, este no cumple con los requisitos mínimos establecidos por el Decreto Único Reglamentario. Imagínense que este es un ejemplo y era lo que yo les hablaba al comienzo. Esta es una copropiedad que copió y pegó, ¿sí? Pero se limitó a copiar y pegar y no a establecerlo de acuerdo a lo que debía ser para él. Igualmente se determinó que mediante el sistema denominado Águila de Control de Acceso de Visitantes se realiza el registro de entrada de personas al edificio mediante el cual se recolectan los siguientes datos personales: nombres, apellidos, identificación, sexo, fecha de nacimiento, tipo de usuario, captura de huella digital, imágenes, y dichos datos son recolectados sin solicitar la autorización previa del titular. Asimismo, sin informar las finalidades de la recolección, los derechos que le asisten a los titulares y las exigencias y lugar donde se puede conocer públicamente el tratamiento de sus datos personales. Por eso, nuestro pie de página, nuestro manual de políticas, toda la información debe indicar. Si desea conocer nuestro manual de política, lo puede hacer en la página web tal o lo puede solicitar en nuestro correo tal. Respecto al contrato de vigilancia celebrado con la compañía de vigilancia tal, el edificio se encontró que no suscribe una cláusula de confidencialidad relacionada con los datos personales que le corresponde. O sea, aquí fue muy complejo porque en este ejemplo podemos evidenciar que si tenemos empleados por nómina, debe haber cláusula de confidencialidad porque es una exigencia de ley. Y era lo que yo les decía, que todos los contratos que yo suscriba con terceros, en ellos debe haber una cláusula de confidencialidad de ley de protección de datos. Entonces aquí podemos ver un ejemplo claro en esta resolución de sanción, que se están violando todos los frentes, que simplemente copié, pegué, pero que no hice todo lo relacionado con en este caso, con mi empresa o con mi copropiedad, ¿sí? Que tenían videocámaras y que no lo establecieron, que tenían uso de biométrico y que no lo establecieron, y que tenían contrato con una empresa privada de seguridad y que en el contrato no se encontró la cláusula de confidencialidad para uso de los datos. Resuelve. Artículo primero, imponer una sanción pecuniaria a la sociedad identificada con el NITAL por un valor de 62 millones. ¿Listo? El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone deberá consignarse en efectivo, cheque de gerencia al Banco Popular en la cuenta número tal, allí indican todo, y en el recibo deberá generarse el número del expediente. Imagínense una copropiedad, estamos hablando aquí de una copropiedad, donde la sanción ascendió a los 62 millones de pesos. En primera instancia, ¿quién es el responsable? El administrador. En segunda instancia, ¿quién es el responsable? Pues la asamblea. Conclusión, si yo administrador no pago, pues simplemente cito a la asamblea y tenemos que dar una cuota extra. Y entre todos pagamos, para el caso de la copropiedad. Pero imagínense ustedes una sanción de estas en una empresa, ¿sí? Y esa que es una sanción bajita, lo complejo que puede ser. Entonces, justamente quiero mostrar este ejemplo para que tengamos claro la importancia de que todo lo que hagamos se ajuste, número uno, a la ley y número dos, a las particularidades de mi empresa, de mi hotel, de mi restaurante, porque cada uno es muy particular y como tal debemos acondicionar nuestro manual de políticas y nuestra autorización de tratamiento. ¿Listo? Esta era la información que les queríamos compartir, esta digamos era la información que queríamos comentar en el seminario. Yo espero que este tema haya sido para ustedes muy claro. Aquí básicamente lo que queríamos hacer hoy, empezando el año, es recordarles, número uno, la importancia de la implementación de la Ley de Protección de Datos. Número dos, recordarles que si tenemos activos totales o superiores a 100.000 VTs, entre el 2 de enero y 31 de marzo debemos hacer la actualización de nuestras bases de datos.
Número 3, si somos sujetos a ellas, ¿no? Por lo que nos indicó el decreto. Número 3, que debemos contar con nuestro protocolo de bioseguridad, que debemos contar con nuestra autorización de tratamiento para uso de los datos, que tenemos que tener, digamos, toda esta información acorde a lo que la ley nos dice para evitarnos cualquier contingencia y poder seguir con una dinámica que nos dé tranquilidad a todos. Este era el espacio que yo les quería compartir. Yo les agradezco enormemente su atención, que hubiesen estado prestos y que estamos a la orden para cualquier inquietud. Yo no sé si en este momento alguno de ustedes tenga alguna pregunta, que la quiera hacer a través de sus micrófonos, que la quiera absolver para que abramos este espacio de resolver las preguntas o las inquietudes que ustedes puedan tener. Quedo muy atenta. Bueno, Lorena, muchísimas gracias como siempre, muchísimas gracias por estar ahí prestos, ayudándonos y estando todo el tiempo dándonos el apoyo.